El ministro de Gobernación explicó por qué la institución tomó la decisión de retirar el esquema de seguridad a 17 diputados del Congreso. Francisco Jiménez indicó que se analizó la necesidad de los funcionarios para contar con la protección de la PNC y se determinó que tenían la protección de manera injustificada y sin ningún análisis de riesgo. Nosotros tenemos un gravísimo déficit de policía presente en el territorio. Ese déficit lo estamos trabajando desde el inicio de este gobierno, tratando de encontrar cómo maximizamos aquellos recursos que tenemos a disposición. Y tenemos un resultado de este análisis desde el principio de gobierno, y es que hay mucha policía que tiene la tarea de la seguridad ciudadana y la seguridad pública que está dedicado a seguridad de carácter personal. ¿Qué tenemos que hacer? Es maximizar los recursos, y parte de eso es precisamente generamos, no solo en el tema del Congreso, sino que en todas las instituciones que tienen seguridad, generamos precisamente criterios que nos permitan reconcentrar a la Policía Nacional Civil para su tarea. Hay instituciones en las cuales hemos solicitado que si es seguridad de sus instalaciones, si es seguridad de sus funcionarios, ellos tienen la capacidad de poder generar un esquema de seguridad propiamente institucional y no necesitan necesariamente de la policía. El ministro de Gobernación indicó que analizarán a todos los funcionarios de las instituciones públicas que cuenten con esquemas de seguridad para establecer si son necesarios. Bueno, vamos a darle seguimiento entonces a este caso y este anuncio que ha hecho el ministro de Gobernación. El gobierno de Guatemala entonces dio a conocer que el Ministerio de Gobernación retiró los esquemas de protección y seguridad a 17 diputados. Luego de concluir un análisis que determina que los legisladores gozaban de ese beneficio de forma injustificada. La cartera del Interior indicó que esto es el resultado de una primera revisión realizada a diputados que cuentan con seguridad del Estado a través de la Policía Nacional Civil. Gobernación ordenó que en menos de 48 horas los 61 agentes de la Policía Nacional Civil que protegían a los diputados deben volver a estar al servicio de la población. En ese sentido, el gobierno del presidente Bernardo Arévalo expresó: la seguridad y protección de las familias guatemaltecas son prioridad para este gobierno. La Policía Nacional Civil existe para servir a todos, no para privilegiar a pocos. Además, el mandatario explicó que estas son decisiones que se toman en determinado momento a partir de informes de nivel de riesgo o de decisiones que se toman a nivel ministerial. Bueno, para nadie es un secreto que la Policía Nacional Civil tiene un déficit en cuanto a los elementos de la policía que están al resguardo de la ciudadanía, la seguridad ciudadana en nuestro país. Bien lo indicaba el ministro, bueno, nos hacen falta elementos y estamos viendo de qué forma podemos readecuar también y ver también de dónde podemos ir pues optimizando también este recurso humano que se tiene. Y yo creo que es valedero porque sabemos que para el número de habitantes que pertenecemos a este país, el número de agentes de policía no es suficiente. Bajísimo. Hemos indicado lo necesario que es que puedan aumentar, pero a veces por temas presupuestarios pues comprendemos que no se puede. Entonces, ¿cómo ves tú este análisis que se está haciendo donde no descartamos que se sigan incorporando más elementos de la policía, la seguridad ciudadana y ya no para dar seguridad a ciertos funcionarios? Ok, acá hay un tema que tenemos que dejar muy claro y es que existe dentro del Ministerio de Gobernación un estudio que justamente se llama nivel de riesgo. El nivel de riesgo se prepara en función de qué es lo que le ha sucedido al guatemalteco o guatemalteca, indistintamente de cuál sea la posición dentro de la política, dentro de la iniciativa privada, no importa. Pero hay guatemaltecos que realmente sí están pasando por un tema de amenazas, un tema de violencia en su contra, presentan la solicitud ante el Ministerio de Gobernación y el Ministerio obviamente hace este análisis de riesgo. Se estipulan determinado cumplimiento de algunos indicadores que se tienen ya por parte del MINGOV y si esto pues da como resultado que este guatemalteco o guatemalteca sí necesita un esquema de seguridad, pues el Ministerio accede y se lo otorga. Por supuesto, tenemos que entender que cuando hablamos de Ministerio de Gobernación, hablamos de personas altamente calificadas en materia de seguridad. Y eso conlleva automáticamente la prevención de la comisión de un delito y, por supuesto, evitar dentro de lo que se pueda la reacción
si este delito se llega a consumar. Cuando hablamos de una amenaza, por supuesto que el ordenamiento jurídico guatemalteco estipula que se debe hacer todo lo que esté al alcance del Estado para que le brinde la seguridad a sus ciudadanos. Artículo 1, 2 y 3 de la Constitución. Y resguardar la vida, por supuesto. Es el bien jurídico tutelado más importante, lo hemos hablado en un sinfín de ocasiones contigo. Pero cuando realmente tú analizas, conoces y te das cuenta que la seguridad la está teniendo una persona que no lo necesita, porque el presidente Bernardo Arévalo fue muy tajante en compartir que realmente el análisis de riesgo, el nivel de riesgo, pues no estaba como para que las personas que representan al pueblo dentro del Congreso de la República, es decir, los diputados que tenían ese esquema de seguridad, la tuvieran. Entonces, creo yo que el tema de privilegiar realmente a alguien por el hecho de que está dentro del Congreso como diputado o diputada y por eso tiene un esquema de seguridad que afecta a la cantidad de elementos que podrían estar resguardando, pues obviamente la seguridad del pueblo por estar solo con una persona, me parece que no es justo. Entonces, hablamos de justo, hablamos de justicia, y cuando hablamos de justicia hablamos del término equidad. ¿Y qué es equidad? Todos por igual. La única excepción a la regla va a ser cuando se hace, por supuesto, este análisis del nivel de riesgo y se estipula, sí, esta persona, indistintamente si es un funcionario, indistintamente si es un diputado o si es un particular, es necesario apoyarle con este esquema para pues proteger su seguridad, su entorno y lo más importante, su vida. Yo creo que al final es necesario poder hacer este tipo de análisis constantemente, ¿no? Totalmente. Porque también se ha dado una situación en la que se les otorga a los diputados o a los funcionarios y bueno, se le deja el elemento y ahí se quedó. Exacto. Entonces también tienes que ir evaluando, bueno, el riesgo ya pasó, sigue, tiene que alguien estar pues controlando esto para que también se le pueda dar movimiento a los elementos de la policía y que puedan priorizarse en la seguridad ciudadana, que es donde existe también alto riesgo, si nos vamos también a análisis de riesgo, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta, cuando se daba a conocer esa noticia, habían personas que comentaban, bueno, pero entonces la policía, ¿para qué se los dio? En primer lugar, la policía obedece al final a una sugerencia, a una recomendación que se da por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Es ahí donde se hace la solicitud, la Procuraduría evalúa la situación y hace la recomendación también por el riesgo que existe por algún funcionario público, algún legislador, y de ahí entonces entra a este programa que es de resguardo de funcionarios públicos de la Policía Nacional Civil, y entonces se les asigna a 1 o 2 elementos considerando entonces la necesidad que se tiene para estos funcionarios. En cuanto a los diputados que se les retiró, son 17, 1 son del Congreso y hay también 3 del Parlacén. 61 elementos en total, los que se han regresado, bastante. Imagínate cuántos agentes de seguridad podrían tener. Sabemos que hay turnos de los que se están teniendo, ¿no? Pero 61 elementos, imagínate, para el resguardo de estos funcionarios que hasta el momento no lo necesitaban. Sí, si hacemos un promedio, pues andará más o menos en 3, 4 elementos de la PNC resguardando a cada diputado. Y bueno, cuando hacemos ese comparativo de qué sucede en nuestro país versus lo que está sucediendo a nivel, por ejemplo, de funcionarios, en este caso diputados, versus la realidad de un guatemalteco común y corriente de a pie que puede llegar a tener un problema con un grupo, con otra persona, qué sé yo, y amenazan su vida. ¿De dónde el guatemalteco común va a poder tener un acceso a esto de una manera ipso facto? O sea, no se va a dar. Bien lo indicaba el presidente, es un privilegio. Claro, entonces se me hace que muchas veces tenemos dentro de, puede ser del Ejecutivo, puede ser dentro del Legislativo, que tenemos personas que realmente llegan con una mentalidad, bueno, ahora que estoy en este puesto, voy a aprovechar al 100% todo lo que se pueda, incluso si puedo andar con seguridad, lo cual antes nunca lo había tenido, pues qué bueno, hagámoslo. Y pues obviamente si este esquema de seguridad lo tenían estos diputados, es porque desde el gobierno pasado se les asignó. Entonces habría que conocer cuáles fueron las razones para que realmente este estudio del nivel de riesgo se haya autorizado por parte del Ministerio de Gobernación en el gobierno anterior y se les haya dado tanta protección a tantos diputados. Entonces,
De lo contrario, si esto no cambia, vamos a parar con 160 diputados teniendo 3, 4 elementos y ahí la matemática ya no va a cuadrar cuando necesitamos un elemento en la calle que pueda resguardar la vida de un niño, una niña, una abuelita, un abuelito que esté siendo víctima de tantos ladrones, de tanta gente que está en las calles haciendo lo que se le da la gana. Y obvio, esto podría frenarse si pues, la asignación de los elementos de seguridad, Policía Nacional Civil, estuvieran donde les corresponde, que es por ley, resguardando la seguridad de usted, de nosotros, los ciudadanos normales, comunes y corrientes. Yo creo que también a nivel de funcionarios, pues a nivel general, diputados y demás, tiene que existir también esa conciencia de decir, bueno, realmente lo necesito, si no, bueno, lo voy a otorgar, porque a veces también en situaciones se cuestiona mucho el trabajo de la policía, se dice, bueno, ¿y por qué no tienen tantos elementos? ¿Y cómo, verdad? Claro. Entonces creo que por ahí también tiene que marcar un poco la lógica. Totalmente. Y pues obviamente ver la realidad que se tiene. Si usted no necesita, si no hay un riesgo realmente, bueno, ¿para qué utilizar a esa gente que está ahí pues prácticamente desperdiciado en una seguridad que no necesita, versus a poderla tener en las calles donde ahí sí va a poder ejercer su función? Y lo más importante, si le da miedo estar en ese puesto donde está, pues ¿para qué se metió a eso? Sí, porque es parte de lo que uno conoce cuando te tiras al agua haciendo esto que es administrar y legislar dentro de un país como lo es Guatemala. Así que bueno, ya hemos ampliado un poco acerca de este anuncio del Ministerio de Gobernación con la retirada que se da a los elementos de la Policía Nacional Civil que estaban al resguardo de diputados tanto del Congreso de la República como del Parlamento Centroamericano. Haremos una pausa en este momento, regresaremos hablando de migración. No le cambie, ya volvemos.